Biblias a Marcos capítulo 11. Si no tiene una Biblia, levante su mano, le prestamos una. Y si no tiene Biblia realmente, también podemos obsequiarle una. Si no tiene una Biblia. Marcos capítulo 11. Vuelvo y repito, si no tiene una Biblia, levante su mano, le hacemos llegar una Biblia para que nos acompañe en la lectura que vamos a tener en esta mañana. Una de las culturas que a veces traemos dentro de la iglesia y es que no traemos Biblia y nos confiamos de la persona que está delante, de lo que dice. Pero realmente ustedes deben de recordar que yo soy un humano como ustedes, me equivoco. Por eso es muy bueno que ustedes sepan que lo que leemos, que lo que estamos hablando sea la palabra de Dios. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, si usted no tiene una Biblia, le prestamos una en esta mañana. ¿Sí? Puede levantar su mano. Y vamos a estudiar Marcos capítulo 11. Hoy vamos a estar viendo 14 versos, porque vamos a estar viendo desde donde quedamos hace 15 días, que fue la entrada triunfal. Hasta ahí quedamos. Si ustedes me acompañan, vamos a leer el verso 12 hasta el verso 26. Oramos y luego explicamos como lo hacemos siempre. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere, le será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Señor, gracias te doy en esta mañana. Quiero rogar la ayuda de tu Santo Espíritu para tener el conocimiento de tu palabra, tener la revelación de tu palabra, Señor. Rogamos que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para verte y escucharte, Señor, para poder obedecerte también. Gracias porque a través de esta parábola escenificada, a través de esta acción que hiciste en el templo, nos vas a enseñar cómo debemos vivir para ti, qué acciones debemos tener en cuenta cuando oramos, pero también, Señor, lo más importante, el fruto que nuestra vida está dando. ¿Cómo estamos en nuestra vida delante de ti? ¿Estamos dando fruto o no lo estamos haciendo? Gracias por este tiempo y te pido, Señor, que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. 4 palabras quiero que se lleven su corazón en esta mañana al terminar este estudio. Y lo primero es fruto.
La segunda palabra, oración. La tercera, fe. Y la cuarta, perdón. Si pudiéramos decir de lo que acabamos de leer, son 4 palabras que de alguna manera dan una resumen, por así decirlo, lo que acabamos de leer. Lo primero es fruto. La segunda es oración. La tercera, fe. Y la cuarta tiene que ver con el perdón. Muy importante. 4 cosas que como creyentes debemos tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Si ustedes recuerdan, hace 15 días, de una manera no coincidencial, sino de una manera diosidencial, Dios nos llevó hasta aquí. Hemos estado leyendo capítulo por capítulo, verso a verso, y vimos el Domingo de Ramos. El mundo estaba celebrando el Domingo de Ramos. Vimos precisamente cómo ocurrió ese momento cuando Jesús entró a Jerusalén, hace 15 días. Y hablábamos de la importancia de darle adoración al Señor, ¿no? Como hay personas que realmente le dicen amar al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Y eso fue lo que le pasó a la nación de Israel. Aunque batieron palmas, aunque pusieron tapetes cuando Jesús entró montado en un pollino, mostrando una vez más que era el Mesías, realmente había adoración de unos, pero adulación en otros. La adoración de unos fue de los discípulos que fueron y trajeron aquel pollino, la adoración de los dueños del pollino que permitieron que el Señor usara ese pollino, pero la adulación de la gran mayoría que decían salve, hosana, oh rey de los judíos, pero más adelante le dijeron crucifíquenle. Entonces vimos una adoración por medio de la obediencia, pero vimos adulación. Y saben, muchas veces adulamos a Dios cuando le decimos palabras bonitas, pero nuestro corazón realmente no está interesado en obedecerle a Él, ¿sí? Muchas veces podemos decirle al Señor cosas hermosas, pero del dicho al hecho, dicen algunos, hay mucho trecho, ¿sí? Cuán importante es decirle a Dios esas palabras, pero realmente creerlas en nuestro corazón y querer obedecerlas. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de un anhelo de vivir para Él. Pero como Jesús definitivamente, dice la palabra en Juan, nunca se fía de lo que el hombre simplemente dice, nosotros a veces caemos en ese error. Nos fiamos de lo que el hombre puede decir, pero el Señor va mucho más allá. Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de las personas. Entonces, con mente en esto, Jesús los lleva a una parábola escenificada. En pocas palabras, Jesús actúa para sus discípulos. Jesús representa en una parábola hace la representación del momento. En otras ocasiones ha contado la parábola y es colocar al lado de una situación, algo vivencial, ¿sí? Para dar una enseñanza. En este caso Jesús no solamente va a dar la parábola, sino que también la va a escenificar. Ustedes se dan cuenta que en el verso 12 dice que Jesús tuvo hambre. Y lo primero que aprendemos aquí es que Jesús vivió en la tierra. Recuerden que una de las cosas que recordamos de nuestro Señor o vimos de Él es 100% Dios, 100% hombre. Y sintió hambre como nosotros. Y Él aprovecha este elemento del hambre y aprovecha el elemento de los alimentos para dar una enseñanza poderosa de lo que será la consecuencia para la nación de Israel por haberle rechazado. Vuelvo y le repito, le están diciendo hosana, pero más adelante le van a estar diciendo crucifíquenle. Jesús va a mostrar el estado de la nación de Israel a través de esta parábola. Miren lo que nos dice ahí en el verso 12, al día siguiente. ¿Cuál es el día siguiente del que estamos hablando? Si Él entró un domingo de Ramos, estamos hablando de que aquí es el día lunes, siguiendo ese domingo de Ramos. Viendo de lejos, dice, cuando salieron de Betania tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Aquí lo que podemos ver es que Jesús
va a mostrar una vez más el estado de Israel, ¿sí? Que estaba lleno de hojas, pero no tenía fruto. ¿Cómo sabemos, cómo podríamos nosotros saber que esta parábola hace referencia al estado espiritual de la nación de Israel? Pues necesitamos conocer un poco del contexto. Resulta que cada vez que ustedes vean la palabra higos o higuera y vean la palabra viñedo, que son dos frutos típicos de la nación de Israel, muchas veces estos dos frutos típicos están representando a la nación y ellos están entendiendo lo que Jesús les está diciendo. ¿Qué frutos da la higuera? Da higos, o lo que conocemos nosotros como las brevas. ¿Qué frutos da el viñedo? Las uvas. Dos frutos representativos de la nación de Israel. Está diciendo que Jesús tiene hambre y que ve de lejos una higuera, pero dice que se acerca para obtener de ella fruta, porque algo que mueve a Jesús hacia esa higuera es que esa higuera está dando un aviso, está diciendo: hey, tengo mucho fruto. ¿Saben por qué la higuera estaba hablando que tenía mucho fruto? Por sus hojas. Resulta que los higos es una planta muy particular que ella da primero el fruto y luego da las hojas. Cuando usted podía ver una hoja, era porque, cuando usted podía ver en un higo muchas hojas, era porque ese higo estaba diciendo: tengo mucho fruto detrás de mis hojas. Y Jesús fue a buscar allí, pero cuando levantó la hoja para mirar si había fruto, definitivamente no había absolutamente nada. Entonces, esto lleva a Jesús a decir en el verso 14, a traer una maldición a esta higuera. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Interesante, ¿no? Porque lo que el Señor estaba buscando era un fruto allí, pero recuerden que nos está dando una representación de algo espiritual que estaba pasando en la nación de Israel. ¿Qué era lo que el Señor esperaba encontrar? ¿Qué fruto estaba esperando el Señor encontrar en la nación de Israel? Mateo capítulo 3, verso 8 nos habla de esto. Acompáñenme a Mateo teniendo Marcos allí, por favor. Mateo 3, 8 dice, noten: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo dijo Juan el Bautista. Cuando vio a los religiosos acercarse, les dijo: hey, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Miren que es la misma palabra. No está hablando de que el hombre realmente, Jesús no está esperando que los hijos de Dios de su cuerpo broten frutos, ¿no? Sino que está dando un ejemplo de cómo nosotros podemos dar un fruto de arrepentimiento, una conversión genuina, es lo que está diciendo. Vean el verso 4, el capítulo 4, verso 17 de Mateo. Tengan siempre Marcos, que es nuestro pasaje, pero en Mateo capítulo 4, verso 17, Jesús vuelve y habla a la nación de Israel. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era lo que estaba buscando Jesús en la nación de Israel? Estaba buscando arrepentimiento. Quería que ellos, recuerden que la palabra arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de corazón, una actitud frente al pecado, un cambio de mente frente a lo que ellos esperaban. Hace unos días ellos estaban diciendo: sálvanos ya. Pero ellos estaban esperando un Salvador que viniera con espada a quitar el yugo romano. Y lo que estaba diciendo el Señor es: cambien su mente, su manera de pensar, porque yo sí he venido a salvarlos, pero he venido a salvarlos de sus pecados. Recuerden que la Biblia dice que Jesús ha venido para salvar al hombre de sus pecados. Entonces, Jesús está representando esto. Y una de las maneras en que Jesús nos muestra a nosotros, y que quiero que quede en nuestro corazón en esta mañana, es: ¿cómo está tu fruto?
¿Cuál fue el problema? ¿Por qué fue que el Señor maldijo la higuera? Recuerden, el Señor maldijo la higuera porque tenía apariencia de fruto, aparentaba ser algo que no era. ¿Y qué tal si aplicamos esto a nuestras vidas? La pregunta es, ¿qué tú estás aparentando ser que no eres? ¿Sí? Muchas personas aparentan ser hijos de Dios por la forma en que hablan, por la forma en que visten, por la forma aún en que actúan, pero realmente están muy lejos de ser hijos de Dios. Tienen muchísimas hojas diciendo, hey, soy un hijo de Dios, pero realmente cuando uno lo ve en su vida, en su diario vivir, uno dice definitivamente, por ese fruto que veo en esa persona, definitivamente esa persona no es para nada un hijo de Dios. ¿Han escuchado usted cantidad de personas decir que son hijos de Dios? Pero cuando usted habla con ellos se da cuenta que de hijo de Dios no tiene absolutamente nada. Porque es que no simplemente vale confesar al Señor, sino que también es una vida completa rendida a Él. ¿Y saben qué dice el Señor acerca de esto? Hay un pasaje que Pablo le da a Timoteo. ¿Qué deberíamos hacer con personas que dicen ser algo, pero que realmente no son? Que dicen ser hijos de Dios, pero sus hechos los delatan. Miren lo que dice la palabra en Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Segunda de Timoteo 3:5. Segunda de Timoteo 3:5. Dice ahí que tendrán, bueno, hay unos que están buscándolo, espero ahí que busquen un momentico. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren que ahí no está diciendo a estos invita, sino que a estos debería que evitar. Interesante, parece una palabra fuerte, pero noten algo. El Señor no dice lo mismo con las personas que no le conocen a Él. Él está diciendo a los que son hijos de Dios, a los que han tenido una oportunidad, han leído la Biblia, saben lo que la Biblia dice, pero no quieren obedecerla. Pablo le dice a Timoteo, con esa clase de personas, ni siquiera tengas compañerismo, evítalos, no los invites. ¿Qué debemos de hacer con las personas que no conocen a Cristo, que nunca han leído la Biblia, que no saben nada de la palabra de Dios? A ellos debemos tener un tiempo, invitarlos, orar por ellos. Pero una persona que lleva tiempo de conocer la palabra de Dios, lleva tiempo de saber lo que la Biblia dice, pero no quiere honrarla, Pablo le está diciendo a Timoteo, a esas personas, evítalos. No los invites, evítalos. Hazlos a un lado de tu vida, porque no son provechosos para ti, porque no tienen nada que ofrecer, porque son personas sin fruto, que aparentan ser algo, que tienen apariencia de piedad, pero sus actos demuestran cuán lejos están de Dios. ¿Saben qué significa la palabra piedad? La palabra piedad viene del griego eusebios, que significa cercano a Dios. Esas personas aparentan, la nación de Israel aparentaba estar cerca de Dios, pero realmente estaba tan lejos de Dios, ellos ni podían imaginarlo. Y hay personas así en nuestra vida. Hay personas así muchas veces que encontramos que aparentan ser muy espirituales, pero realmente no son nada de lo que muestran ser, no tienen fruto. Tú no puedes ver fruto en sus vidas. ¿Cuál es el fruto que el Señor quiere que demos nosotros? El mismo fruto que está pidiendo la nación de Israel: arrepentimiento, justicia, verdad. Ese era el fruto que el Señor esperaba en la nación de Israel. Miren que hay otro ejemplo mayor de esto, con otro árbol, que es la vid que les acabo de leer. La profecía está en Isaías capítulo 5, verso 1.
pena, pero hoy tenemos varios pasajes por leer. Ese es Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 5, verso 1. Voy a tener que avanzar un poquitico, entonces les pido un favor. Si quieren, lo pueden tomar nota, prestar atención y en su casa pueden leerlo. Tengan Marcos abierto, que Marcos es el pasaje que estamos viendo. Los que les queda un poquitico más difícil, entonces pueden apuntarlo y luego revisarlo en casa. Isaías capítulo 5, estamos viendo Marcos capítulo 11. Isaías 5 dice, parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña. ¿Se acuerdan que los dos frutos representativos de Israel cuáles son? Los higos, que dan, son las brevas, y la vid, que son las uvas. Y está diciendo, tenía mi amado, está diciendo el profeta, o sea, mi amado, mi Señor, tenía una viña. Y miren lo que dice aquí, en una ladera fértil. Yo no sé si ustedes saben, pero ahorita vamos a ver que Israel era esa viña. Y saben lo tremendo de la ubicación de la nación de Israel, ¿saben cómo se le llama? Se le llama el creciente fértil. O sea, y es prácticamente inexplicable cómo en un desierto, y lógicamente es Dios allí, como en un desierto como es Israel, es una potencia para exportar cítricos. O sea, es un creciente fértil realmente, es un lugar de mucha bendición. Y aquí nos está diciendo Israel está ubicado en un lugar fértil. Verso 2 dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. ¿Y qué dio? Uvas silvestres. Noten allí, en esta ocasión no halló fruto. En esa ocasión, cuando el profeta Isaías está diciendo, sí halló fruto, pero no el fruto esperado. ¿Saben cuáles son las frutas silvestres? Las frutas silvestres son ácidas, son amargas y no sirven para nada. Dice, ahora pues vecinos de Jerusalén, está hablándole a los otros, está diciendo, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dice, ¿cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca, o sea, aportillar es derribar su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es ¿cuál? La casa de Israel. Miren lo que está diciendo, mi Dios tenía una viña, mi amado tenía una viña. ¿Cómo se llama esa viña? Israel. Israel tenía todo para dar fruto, tenían al Dios de los ejércitos, el que da agua de la peña, el que da maná en el desierto, el que le dio la ley y los profetas, le dio las ordenanzas para caminar por donde tenían que caminar. ¿Qué hicieron ellos? No quisieron. Cuando vino por su fruto, el amado, ¿qué encontró? Encontró uvas silvestres, ácidas, amargas. Cuando encontró eso, entonces, ¿qué haré? Le pregunta al resto de las naciones que podían saber y ser testigos de que el Dios de Israel no había como el Dios de Israel. Y les pregunta, hey, ¿ustedes qué consideran que debo hacer? Y dice, voy a quitar su cerca, voy a derribar sus vallados y voy a dejarla desprotegida. A la nube no le voy a dejar que envíe agua. Está hablando todo de una manera figurada de lo que Israel debía haber dado, pero nunca dio, teniéndolo todo para ser una nación llena de la bendición de Dios y para bendecir a otros, pero no lo hicieron. Estaban dando frutos silvestres. Y el Señor aquí dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. ¿Sí? La lección de la viña muestra que la nación escogida por Dios debía dar fruto para llevar a cabo su obra, para defender
la justicia de Dios. Pero aquí Israel produjo fruto, pero este fruto fue ácido y muy malo. Más adelante el Señor dice en Mateo 7:20 que por sus frutos los conoceréis. Y yo quiero hacerle una pregunta que es la primera palabra que le decía en esta mañana. ¿Estás dando fruto para el Señor? Es la primera pregunta. Y si estás dando fruto, la segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿qué clase de fruto estás dando? Y recuerden, es una figura. No podemos pensar, ay, ¿será que el Señor quiere que yo plante aguacates y empiece a dar aguacate y los lleve al templo o algo así? El Señor está diciendo eso. ¿O está esperando que de mi mano salga un racimo de mangos? No, el Señor quiere que nosotros realmente, si decimos ser hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Si realmente leemos la Biblia, obedezcamos lo que la Biblia dice y no seamos como la nación de Israel, teniendo la ley, teniendo los profetas, teniendo a Jehová de los ejércitos, no estaban dando el fruto esperado. Y por eso el Señor dice, el viñedo, la higuera, ¿quién es el viñedo y la higuera? Israel. Y la pregunta para ti es, ¿qué fruto estás dando al Señor? ¿Estás dando un fruto dulce o ácido? ¿Sí? Puede ser que estés haciendo algo para el Señor, pero ¿cómo lo estás haciendo? Y eso, ¿cómo lo está recibiendo el Señor? ¿Lo está recibiendo como algo dulce de ti o está recibiendo como algo ácido de ti? Por la forma en que lo haces con amargura, ¿sí? No lo haces con alegre corazón. Y quizás eso está trayendo que el fruto que estés produciendo sea un fruto ácido que no sirve para nada. Muy importante. Entonces, ¿saben algo que debemos de notar de este milagro? Marcos registra aproximadamente 18 milagros. Y de los 18 milagros, este es el último antes de la resurrección de Jesús. O sea, este es el último milagro creativo antes de la resurrección de Jesús. Pero es el último milagro que es, por así decirlo, es un milagro destructivo. Porque lo que ocurrió con esa higuera, ¿qué fue? Se estaba secando. Entonces, la primera palabra que quiero que quede en su mente, ¿cuál es? Fruto. ¿Está dando fruto para el Señor? ¿Cuál es el fruto que está dando? Y cuando hablo de fruto, hablo de ese fruto del carácter del Espíritu Santo formado en usted. Amor, paz, paciencia, gozo, verdad, mansedumbre. El fruto también podría ser a quién le estoy compartiendo de mi fe. Ese podría ser fruto. Recuerden, si no damos fruto, Juan capítulo 15 dice que la vid, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y todo pámpano que no da fruto, toda rama que no da fruto va a ser cortada y echada. Juan capítulo 15 nos dice esto. Entonces, aquí hay un reto para nosotros. Necesitamos realmente no simplemente decir soy un hijo de Dios, sino vivir como tal. Porque si usted es una persona que viene a nuestra iglesia, se congrega con nosotros, dice ser hijo de Dios, pero no vive como tal, usted no está dando fruto. Y el Señor va a decirle a usted lo que le dijo a la nación de Israel. Va a quitar su protección de usted. Miren lo que nos dice la segunda parte. Y la palabra que quiero que tenga aquí presente es oración. Miren lo que nos dice allí. Vinieron pues a Jerusalén, verso 15 de Marcos 11. Ahora va de la ilustración a la realidad. Estamos diciendo que Israel no dio fruto, ¿no es cierto? Ahora Jesús le va a mostrar a sus discípulos cuál era la clase de fruto ácido que ellos estaban dando. O porque eran infructíferos. Vean el verso 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Noten algo, es la segunda vez que Jesús empieza a limpiar su templo. La primera vez la hizo al principio de su ministerio. En Juan capítulo 2, verso 13, dice que dio cuerdas, dio azotes y sacó a los cambistas y a los que vendían. Y aquí, antes de culminar su ministerio en la tierra, vuelve otra vez y purifica el templo. Y lo primero que hace aquí es echar fuera del templo a los comerciantes de la fe. ¿Cuál era el problema aquí? Los comerciantes en colaboración con los sacerdotes, resulta que tenemos que tener el concepto del templo en Jerusalén.
El templo de Jerusalén, el primer templo fue construido por Salomón, ¿sí o no? Ese fue derribado por los babilonios, por los caldeos, cuando el Señor vio que ellos no daban fruto y permitió que otras naciones vinieran y los tomaran, destruyeron el templo. Esdras y Nehemías se encargaron de construir Jerusalén y el templo, pero ese templo fue restaurado o reformado en el tiempo del rey Herodes. El rey Herodes embelleció el templo de una manera tremenda, era un templo potentoso, la estructura era muy hermosa, pero él hizo algo también que era como el patio de los gentiles, ¿sí? El templo tenía unos lugares, un lugar que era el lugar santo, donde estaba la misma presencia de Dios, el lugar santísimo, el lugar santo, los atrios, que era el patio donde se hacían los sacrificios, y más allá un pedazo donde no podían pasar los que no eran judíos, era como un patio. Ese patio se le llamaba el patio de los gentiles. Todo aquel que venía a visitar Jerusalén, pero que no era judío, no podía pasar de ese lugar, desde los atrios, desde ese patio. Y miren lo que ocurre aquí. El Señor, esta gente está vendiendo en ese patio, en los atrios, están los sacerdotes y los comerciantes habían hecho una negociación. ¿Cuál era la negociación? Cuando los judíos venían al templo, ellos venían con sacrificios, ¿sí? Traían animalitos. Si usted había pecado, si venía con agradecimiento al Señor, usted traía un animalito para ofrecerlo al Señor. ¿Qué hacían? ¿Cuál era la labor de los sacerdotes? Los sacerdotes tenían que mirar y examinar muy bien ese animalito, que fuera sin defecto, o sea, que no estuviera manchadito, que no tuviera quebradito un pie o que hubiese nacido defectuoso, porque eso no servía para el Señor. ¿Saben qué hacían esos sacerdotes? Sinvergüenzas, porque no se le puede decir mal la palabra. Habían hecho una negociación con unos comerciantes, eran unos comerciantes que tenían ganado y les dijeron, háganse aquí, en el patio, ¿sí? Nosotros cuando la gente viene a ofrecer el sacrificio, nosotros vamos a examinar la ofrenda. Muchas de esas ofrendas estaban buenas, eran las que el Señor quería, pero ellos le buscaban un defecto a ese animalito y le decían, uy, qué pena, pero este animalito no sirve para sacrificarlo al Señor. Y esa persona que era un peregrino que venía desde lejos y todo, con su animalito le decía, ¿y entonces ahora qué hago? Y dice, ahí le venden uno. Y donde esos tipos que le vendían a precio de exorbitantes, y había una negociación, había un serrucho allí. Y el Señor se indigna de lo que está pasando en la iglesia. Y saben, esta gente se estaba lucrando de la fe de esas personas, como hoy día está ocurriendo en muchas iglesias. Muchas personas no quieren acercarse a una iglesia porque precisamente lo que pasa es que muchos hombres están abusando de la fe de las personas, están comercializando con la fe de las personas. Y el Señor vino a limpiar, pero nos va a dar la enseñanza para qué es la iglesia, para qué es el templo. Miren allí, en el verso 15, la parte B, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Noten esto, ahora no solamente está sacando a los que compraban y vendían, los está sacando del templo, los está echando del templo, sino que ahora hace una acción aún mayor, está volcando las mesas y las sillas de cambistas, y miren la palabra ahí, de los que vendían palomas. Quiero que notemos algo, aquí no se salvaban absolutamente ninguno. Primero es que en los sacrificios eran corderitos, pero habían sacrificios para aquellos que no tenían mucho dinero, podían llevar ¿qué? Palomos. O sea que aún las personas que venían con un sacrificio dar al Señor y con todo el esfuerzo y no tenían mucho dinero y traían un palomito, también se lo inspeccionaban y le decían, está imperfecto, tiene que comprar otro. Y el Señor está volcando las mesas. ¿Y saben qué me llama la atención de esto? Que la Biblia nos dice que Jesús vivió en esta tierra, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y cómo fue posible que echó unas personas del templo, volcó mesas y sillas y no ha pecado? Puede ser que usted y yo volquemos las mesas y las sillas de las personas y estemos pecando, pero Jesús no ha pecado. Y la Biblia nos dice que hay una palabra que dice, el celo de tu casa
me consume. El Señor estaba con un celo santo por su templo. Y lo que hizo fue decirles, esto no es permitido. Ustedes han cambiado el propósito por el cual el templo fue creado. Y nos va a dar el propósito realmente del templo. Pero estoy hablando también de los cambistas. ¿Qué pasaba con los cambistas? Resulta que habían cambistas ahí también que, autorizados por los sacerdotes, les habían permitido que estuvieran allí. Y ellos cambiaban la moneda, muchos traían la moneda romana, la moneda de los griegos, y la cambiaban por la moneda hebrea, que era la moneda del shekel. Esa moneda, todo judío que venía tenía que pagar un tributo al año al templo, y era aproximadamente el valor de 2 días de salario. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando también? Venían ellos con su sacrificio y le decían, ese no sirve, tiene que comprar otro. Venían con su moneda, digamos que es en Colombia. Entonces la moneda aquí oficial es el peso. Y venían judíos de Europa con euros, venían judíos de Norteamérica con dólares. Y entonces en el momento del cambio, no era un cambio justo, sino que era un cambio con tarifas exorbitantes también. Se cree que era aproximadamente el 15% que les cobraban por cambiarle ese dinero. O sea, prácticamente no han cambiado el tiempo. Es más o menos los banqueros de nuestra época, pero miren que era dentro del templo, o era lo que muchos dicen el gota a gota, más o menos algo así. O sea, era algo terrible. Le decían, mira, te cambiamos para que puedas dar tu tributo al templo, que es en la moneda hebrea, pero ¿cuánto les cobraban? Les cobraban el 15%, o sea, era usura lo que estaban haciendo. Y lo estaban haciendo, noten dónde lo estaban haciendo, dentro del templo, en los atrios. Y el Señor se ha enojado y ha venido a limpiar el templo. Y la palabra que viene ahorita, que quiero que quede en su mente, cuando piense en el templo, es casa de oración. ¿Sí? Casa de bendición. Casa donde, ¿saben qué dice Pablo a Timoteo? Que la iglesia es columna de la verdad. Columna y baluarte de la verdad, del Dios vivo, pero no recuerdo cómo lo dice exactamente, donde está en Timoteo. Dice que el templo es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? Que debe ser un lugar donde se debe enseñar la verdad, donde los que venimos debemos de venir con un corazón para adorarle al Señor. Sigamos. Dice en el verso 16, aquí viene otra cosa mayor y tenaz de lo que estaba ocurriendo, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Saben qué estaba pensando? ¿Se sabe qué estaba pasando aquí? Que muchas veces la parte de afuera del templo se había convertido de alguna manera como en un pasaje comercial. Si las personas iban a salir hacia el Monte de los Olivos, era más fácil si pasaban por los atrios del templo. ¿Y saben qué pasó? Que los sacerdotes permitieron que la gente pasara por allí con muchas cosas, pero empezaron a cobrarle como un peaje. O sea, estaba vuelto una cosa de mercaderes, de una cosa de la manera más sucia y fea que podemos imaginarnos. Entonces, Jesús no consintió que el templo se hubiese convertido en un lugar para hacer negocio. Y aquí viene la palabra que quiero, donde el Señor quiere que nos concentremos. Verso 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Saben qué está citando el Señor allí? El profeta Isaías, capítulo 56, verso 7. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración, noten allí, para todos los pueblos. El Señor vuelve y cita a Isaías y dice, ¿no está escrito que mi casa debería llamarse casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos? ¿Qué era el testimonio que estaban dando los judíos? ¿Por qué no estaban dando fruto? O el fruto que estaban dando era un fruto ácido. ¿Saben por qué? Porque tras de que no estaban siendo la bendición para el pueblo, estaban impidiendo que los gentiles, que los que no tenían la ley ni los profetas, pudiesen acercarse a Dios. Porque el único lugar donde ellos podían acercarse al templo, ¿cuál era?
el atrio, el patio de los gentiles, y en el único lugar donde ellos podían estar, estaba ocupado por ladrones, por cueva de ladrones. Y ese era el ejemplo que ellos estaban dando a las otras naciones. Tremendo esto para nosotros. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando a las personas que están afuera? ¿Cuál es el ejemplo que damos de para qué es la iglesia? ¿Para qué debe ser el templo? Mi casa será llamada casa de oración. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿Saben? Eso nos muestra también la motivación por la cual muchas personas estaban yendo a la iglesia. Estaban en el templo, miren, en los atrios del templo, pero ¿qué estaban haciendo? Comercializando la fe. Estaban haciendo un mercado. Cuando decimos mercado persa, ¿no? Pero es prácticamente eso. ¿A qué venimos al templo? Usted podría decir esta mañana, pastor, pero yo, gracias a Dios porque no somos como ellos. Yo no vendo aquí en la iglesia, ni venden nada, ni compramos nada. Pero la pregunta es, ¿qué estás comercializando en la iglesia? ¿Será que lo que se vende en la iglesia es el chisme? ¿Contame para orar? Quizá quiero saber cómo están las vidas de los otros simplemente para chismorrotear. ¿Eso podría estar pasando en nuestra iglesia? Porque podemos decir, no estamos comerciando cosas, pero ¿qué es lo que estamos traficando aquí? O realmente cuando venimos con el deseo de adorar al Señor, y venimos con el deseo de leer su palabra y exaltarle a Él. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero ¿en qué lo han convertido? Cueva de ladrones, y eso está en Jeremías capítulo 7, verso 11. Pregunta para nosotros, ¿qué es una cueva de ladrones? Es el lugar donde los ladrones se asocian y se esconden. Eso era la iglesia. ¿Timoteo qué? ¿Me lo dices? Primera de Timoteo 3:15 dice, para que sin cargo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de toda la verdad. Muy importante. Y esa es la instrucción de Pablo a Timoteo en Timoteo 3:15. Primera Timoteo 3:15. Pero entonces, ¿qué la convirtieron ellos? Cueva de ladrones. Entonces, la primera palabra, ¿cuál es? La primera palabra que estamos hablando es fruto. ¿Cómo está el fruto en tu vida? La segunda palabra que estamos hablando es la oración. ¿Cómo está la oración en tu vida? Un creyente necesita dar fruto, pero un creyente debe tener un tiempo de oración. El templo debe ser un lugar de oración y no el templo debe convertirse en una cueva de ladrones. Miren, ¿se dan cuenta cómo está convertida la iglesia cristiana de hoy día? ¿Qué es lo que se habla? Los escándalos de la iglesia cristiana de hoy día, ¿cuál es? Cueva de ladrones, que están robando, que están mercadeando, que están haciendo cualquier cantidad de cosas, menos lo que el Señor mandó a hacer a sus hijos, convertir su casa en una casa de oración. Verso 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Es lo que está pasando, ¿no? Entonces lo primero es fruto a través de esta higuera. Miren otra vez, con la misma higuera va a dar otra enseñanza. Verso 20. Y pasando por la mañana, ¿qué día nos encontramos aquí? Martes. Domingo de Ramos, fue a descansar Jesús. Al día siguiente, en la mañana, lunes, ocurrió lo de la higuera estéril. ¿Sí? Pasaron al otro día y se encuentran otra vez con la higuera. ¿Sí? La pregunta, ¿por qué el Señor maldijo la higuera? Por mostrar, no por no dar fruto, porque habían otros árboles en Israel que ni daban fruto y no fueron maldecidos. Habían otros árboles en Israel que ni daban fruto ni hojas y no fueron maldecidos. El problema por el cual fue maldecida la higuera, ¿saben por qué fue? Por la apariencia que tenía de que había fruto, pero no había nada allí. Ahorita en el verso 20 nos dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Interesante. Ahora Pedro, que siempre es el que generalmente pregunta, van pasando por ahí y él ve la higuera hecha un chamizo, totalmente seca.
Y él le dice, Señor, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y el Señor le responde, Pedro, tened fe en Dios. Lo que el Señor le está diciendo ahí a Pedro y lo que le quiere decir a Pedro es, ese es el resultado de toda persona que no da fruto. Ese es el resultado de toda persona que no tiene fe en Dios. Noten que la fe debe estar puesta en Dios, no la fe en fe. Hay gente que dice simplemente tenga fe. Crea nada más, pero ¿crea en qué? Porque creer es tener confianza en algo o en alguien. Y Jesús está diciendo muy claro en quién debe estar puesta nuestra fe. Y está diciendo, Pedro, tened fe en Dios. Si tú y yo no tenemos fe en Dios, nos va a ocurrir lo que le ocurrió a la higuera que fue maldecida. ¿Qué va a pasar? No vamos a dar fruto, nos vamos a secar. Pero si tú y yo colocamos nuestra confianza en Dios, vamos a poder dar mucho fruto. Y Jesús dijo en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tremendo, ¿no? El Señor está dando primero el estado de la nación de Israel. Ahora, ¿se cumplió lo de la nación de Israel? La profecía que el Señor dio se cumplió. Déjenme decirles que la historia lo demuestra. Jesús estuvo desde hasta el año 33 después de Cristo, ¿no es cierto? Y en el año 70 después de Cristo, un general romano llamado Tito sitió toda Jerusalén y destruyó la ciudad y el templo. ¿Y saben para un judío qué significa la ciudad de Jerusalén y el templo? Significa absolutamente todo, religiosamente hablando, políticamente hablando y económicamente hablando. Así quedó la nación de Israel durante muchos años, seca, hasta el año de 1948, que volvió otra vez a reverdecer para ser la nación que Dios quiere que sea. Tremendo, ¿no? Entonces, toda persona que no ponga su confianza en Dios va a quedar un chamizo. Si usted es una persona que no tiene confianza en Dios, no le cree a Dios, no ha depositado su vida al Señor, es una persona que está seca espiritualmente. Verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, el Señor aquí empieza a hablar de la oración, pero también le da un ingrediente, ¿sí? Y a esa oración debe venir acompañada de fe. Está diciendo que si tú oras con fe, puedes decirle a cualquier monte que se quite. ¿Saben? Cualquier monte para los judíos en esa época era una frase muy común. El monte era típico o simbolizaba cualquier problema o dificultad, y generalmente hablaba de esos problemas grandes, de esas dificultades grandes que a veces enfrentamos, que son como esas montañas. Y el Señor está diciendo, si tú enfrentas una situación, por muy grande que sea, si tú tienes fe, vas a poder decirle a ese monte, figuradamente hablando, vas a poder decirle, quítate y échate al mar, y tú puedes avanzar y ver la bendición del Señor. Jesús está diciendo que si creemos en Dios podemos vencer cualquier obstáculo. Lo que no significa este pasaje, Marcos 11:24, es, si ustedes oran lo suficiente, realmente creo que Dios está obligado a responder a su oración, no importa lo que pida. Eso no significa. Porque hay personas que han dicho, miren, Marcos 11:24, el Señor dijo que usted todo lo que pidiera orando, creyendo le va a recibir. Aquí no está diciendo que Dios está obligado a responder a su oración sin importar lo que pida, porque hay un principio que amarra este principio de fe, y es que a veces Santiago nos dice que pedimos, pero pedimos mal, para gastar en vuestros deleites, y en ese momento nuestra oración no será contestada. Entonces, ¿por qué no recibimos muchas veces, aunque pedimos con fe? Porque estamos pidiendo mal. Cuando pedimos correctamente y en la voluntad de Dios, vamos a recibir lo que estamos orando. Hebreos 10:35 dice que si la respuesta que usted anhela tener no la ha encontrado,
sea paciente y siga haciendo lo que el Señor le ha mandado hacer en obediencia y un día va a recibir la promesa. Entonces el Señor nos ha hablado de fruto, nos ha hablado también de oración y ahora nos ha dicho la importancia de la fe en esa oración. Miren ahora el verso 25 y 26, la palabra que viene a continuación en nuestra oración es el perdón. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando estéis orando, si tú tienes algo contra alguien, lo que tienes que hacer es perdonarlo, porque la falta de perdón no es el único obstáculo para una oración efectiva. Si tú quieres que tus oraciones sean efectivas, ¿qué debes de tener? Fe, pero también debes tener perdón. Debes poder perdonar a aquellos que te ofenden. Y saben, una manera muy linda, una manera muy práctica para poder perdonar más fácil es traer a nuestra mente qué pecado que yo he cometido contra Dios, por grave que sea, Él me ha perdonado. Yo no puedo perdonar a una persona que me ha ofendido. Si yo he pecado de una manera terrible delante de Dios y le he pedido que me perdone y Él me ha perdonado, ¿qué me impide a mí? Que mi esposa cuando me ha ofendido, quizá no me ha ofendido de la misma manera que yo he ofendido a Dios, ¿qué me impide a mí? Perdonarla. ¿O qué le impide a usted hoy, mujer, perdonar a su esposo? Puede ser hombres que están aquí, que están en matrimonio. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pedro? Dice que debemos de tratar a nuestras mujeres como a vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Puede ser que tú estés maltratando a tu esposa y es por esa la razón por la cual tú oras y oras y oras y las oraciones no pasan del techo. Estoy orando por provisión económica, pero no veo ese resultado. Pregúntate cómo estás tratando a tu esposa. Ojo, mujeres, porque dice como a vaso más frágil, es como un vaso de cristal muy fino. Ustedes saben que el vaso de cristal es supremamente delicado, pero noten que está, gloria a Dios que Pedro dijo, como a vaso más frágil. No quiere decir que los hombres seamos como un vaso de aluminio, de acero inoxidable, que se puede tirar y golpear porque no le pasa nada. No, nosotros también tenemos nuestro corazoncito. ¿Sí? Entonces, muy importante, hombres, tratar a nuestras mujeres, a nuestras esposas como a vaso más frágil, como un cristal muy fino. Yo no sé si ustedes han visto que hay hombres, me contaba, aquí voy a poner de ejemplo a Edison, que a veces coge un vaso y lo saca y se le parte en la mano. De la fuerza, o sea, acostumbrado en su trabajo a meter tanta fuerza, a veces no mide la fuerza y puede quebrar un vaso. ¿Sí? Entonces el Señor nos está diciendo con qué delicadeza debemos tratar a nuestras. Yo imagino que Edison trata con esa delicadeza a Pilar, ¿no? Si no ya la tendría vendada y todo. Bueno, físicamente pero espiritualmente también, ¿no? Poder tratarlas así para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Pero aquellos que no están casados, aquellos que son solteros, y para todos, también nos habla Pablo de las relaciones interpersonales. Romanos 12:8 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y yo quisiera que antes de orar y mientras oramos, usted pueda, si viene alguien en su mente en el cual usted le ha costado mucho trabajo perdonar, hoy sea el momento para que usted perdone a esa persona. Hoy sea el momento para que usted permita que esa persona sea perdonada y que su corazón y su alma sea libre de cualquier raíz de amargura que haya albergado por no perdonar. Es muy buen momento porque el Señor está diciendo que si nosotros perdonamos, vamos a recibir el perdón del Señor. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, también eso va a impedir que nosotros seamos perdonados en algunas áreas de nuestra vida. Muy importante. Entonces, 4 palabras hemos estudiado en esta mañana. ¿Me ayudan a recordarlas? La primera, fruto. La segunda, oración. La tercera, fe. ¿Cómo está nuestra fe? Y la cuarta,
Perdón. ¿Cómo está nuestra vida de perdón? Y me gustaría que oráramos en este momento y mientras oramos, practiquemos esto. Vamos a decirle, Señor, piensen esta mañana, ¿cuál es el fruto que usted está dando a Dios? Recuerden que el fruto puede ser su carácter. El fruto del Espíritu dice es paciencia, paz. O sea, ¿ha crecido usted desde que conoció al Señor? ¿O usted sigue siendo el mismo? Que se machuca un dedo y sale el madrazo. Porque lo que abunda en el corazón es lo que habla la boca. Entonces no ha habido un cambio. Entonces se puede ir, uy, verdaderamente yo he perdido el tiempo. Llevo 2 años yendo a la iglesia y soy el mismo. Pero usted puede meditar en ese momento y dice, uy, definitivamente yo puedo recordar ahora lo que era hace 2 años y definitivamente el Señor está haciendo una obra. ¿Cómo se llama eso? Fruto. Gloria a Dios por ese fruto. ¿Sí? ¿Cuál podría ser ese fruto? Que usted le ha compartido a alguien de la fe y esa persona conoció de Cristo y eso es lo que dice Efesios, esa es su corona en el Señor. Pablo le dice a los Efesios, ustedes son mi corona. Espectacular, ¿no? Tenemos corona y manejándola de una manera, guardando las distancias, es poder pensar a toda persona que le compartimos y conoce de Cristo y están hoy día en la fe y decir, uy, qué bendición, ¿no? A través de mi vida, esa persona conoció al Señor, por el testimonio, por cuando le hablé, por todo eso. Fruto, ¿no? Fruto en carácter y fruto en lo que le estamos presentando al Señor, más almas para Él. Eso podría ser. Segunda palabra, oración. ¿Cómo está mi vida de oración? Los animo a que tengamos una vida de oración, una vida de rogar al Señor, de ir en oración al Señor. Que hagamos de esta iglesia una casa de ¿qué? Oración. Miren, a veces venimos a la iglesia, ¿saben cómo deberían de ser nuestros tiempos de oración? Yo imagino que los tiempos de oración deberían ser un lugar donde las sillas están puestas y simplemente va llegando la gente y el que va llegando está ahí orando a Dios. Pero a veces nos sentimos incómodos en estar como callados, a veces estamos como en un lugar y estamos esperando a ver quién va a decir algo o a hacer algo, como esperando un show o un espectáculo. Pero la iglesia debería ser un lugar donde está abierto y simplemente la gente llega y nos ponemos a orar. Mi casa debe ser llamada casa de oración. ¿Saben qué debería de pasar en nuestra iglesia? Que se conozca de esa manera. Y recuerdo un ejemplo que nos pasó. Es que una vecina de por aquí, en una ocasión, se dio cuenta que su nieto de edad de 2 meses se había caído de una hamaca en Popayán. Y esa señora, ¿saben qué fue lo primero que pensó? Increíble eso, pero algo maravilloso y nos honra como iglesia. La señora nunca ha venido a la iglesia, nunca ha entrado. Y eso fue hace más de 2 años, cuando estaban aquí, que vinieron los de Jucum, ¿se acuerdan? Que vinieron de Jamaica, de Alemania, de varios países. Estábamos aquí reunidos y la señora se vino en pura en el carro, llegó aquí llorando y dijo, por favor, necesito que oren por mi nieto que se cayó y tal. Oramos, el Señor sanó a su bebé y gloria a Dios. ¿Saben qué dijo? Y en estos días vengo a la iglesia. Nunca más se volvió a entrar. Nunca. ¿Y saben qué pasa? Pasa en el carro y siempre es, buenas. Y uno, buenas. Como quien dice, en estos días vengo. Gloria a Dios, no vino. Pero ¿saben qué me honra? ¿Saben qué me honra? Saber que no corrió para otro lugar, sino que vino a este lugar, porque sabe que aquí mantenemos en un lugar y es un lugar de oración. Y qué chévere que la iglesia, o sea, que nuestra comunidad puedan decir, cuando yo necesite algo, puedo ir allí porque Dios escucha. Y claro, a través de eso compartirles. Pero primero fruto, segundo oración, tercero fe. ¿Cómo está nuestra fe en el Señor? No fe en fe, no fe en una fruta, no fe en mi jefe, no fe en mi trabajo, no fe en mi papá o mi mamá. ¿Fe en quién? En Dios. ¿En quién está tu fe? ¿En tu esposo, en tu esposa, en tus hijos? Tu fe debe estar puesta en Dios, que es el autor y el consumador de la fe. ¿Saben por qué dice el autor y consumador? Porque Él fue el que generó la fe. Y saben además, el que consuma la fe. Él vive de esa manera a tal punto que los que creyeron no fueron avergonzados. Y la cuarta palabra es perdón. Que salgamos de aquí, que si usted ya ha pensado, ya pensaron en la persona que les ha costado difícil perdonar y usted dice, pastor, pues que es duro, no importa, perdone, pídale perdón al Señor por no haber perdonado a esa persona.
Si esa persona ya se le acercó a usted a pedirle perdón, perdónelo. Y si esa persona no se ha acercado a usted a pedirle perdón, también perdónelo, para que no haya raíz de amargura en su corazón. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque esta palabra que leímos nos habla de 4 verdades y queremos dar fruto para ti, Señor. Fruto de justicia, de verdad, de arrepentimiento genuino. También, Señor, queremos ser hombres y mujeres de oración. Coloca ese deseo en nosotros de ir a ti en oración antes de iniciar una actividad, antes de empezar el día a día, que podamos elevar una oración a ti. Antes de acostarnos, Señor, poder elevar una oración a ti también. Que la iglesia sea un lugar, que el templo sea un lugar donde venimos a orar y a adorarte, Padre. Que podemos hacer como hacen muchos judíos hoy día, cuando se levantan. Dicen, gracias, Señor, porque tú das vida a los muertos y vista a los ciegos. Señor, que esas sean nuestras primeras palabras cuando nos levantemos. Pero también, amado Jesús, queremos depositar nuestra fe en ti. No queremos que nuestra fe esté en el colchón del dinero que tenemos en el banco. No queremos que nuestra fe esté en la carrera que hemos estudiado. No queremos que nuestra fe esté en una persona mortal, en un hijo, en una hija, en un esposo, en una esposa. Queremos que nuestra fe esté en ti, que nuestra fe realmente, nuestra confianza esté en ti y que creamos cuando nos hablas, que si nos dices que tomemos una decisión radical, lo hagamos, Señor. Que si nos dices que debemos de evitar la relación con una persona, porque esa persona no está dando fruto, porque esa persona no me está ofreciendo el fruto que tú dices en tu palabra, que yo evite a esa persona y no que por el contrario la invite a mi vida, sabiendo que voy a ser lastimado. Señor, también te ruego que nos ayudes a perdonar, y en esta mañana me gustaría que allí nombrara a esa persona en su mente y en su corazón, que quizá usted lleva años sin perdonar, porque le ha hecho daño, porque le ha lastimado, porque le ha herido, porque ha abusado de usted, porque lleva años maltratándole, y puede ser que esa persona esté al lado suyo quizá, pero que usted tenga la capacidad en esta mañana de perdonarle, de salir de esta mañana libre y darle libertad a otros a través del perdón, y no por el contrario irse con amargura. Señor, hoy yo te pido que nos des esa capacidad de perdonar, recordando que tú nos perdonas todos nuestros pecados. Danos esa capacidad de perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, recuerden algo muy importante. ¿Se han aplaudido?